San Marcos capítulo 8, y dejamos que Dios nos hable, a partir del versículo 11, dice así en su nombre, en el nombre de Jesús. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle, y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús les dijo: ¿qué discutís? Porque no tenéis pan. ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos, ¿no veis? Teniendo oídos, ¿no oís? ¿Y no recordáis cuando partí los 5 panes entre 5.000? ¿Cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4.000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Vino luego a Betsaida y les trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Cierra tus ojos, Señor, danos tu perfecta ley, tu palabra. Señor, que nada nos inquiete, que nada nos distraiga. Atraenos a ti, centranos en ti, sentanos contigo en lugares celestiales. Señor, y sea solo tú. Quita lo nuestro, quítame a mí, ponte tú, Señor, y habla y obra, como has dicho, maravillas. En el nombre de Jesús. Y todos digamos amén. Hermanos, tomen asiento. Estamos viendo uno de esos pasajes que a uno se le estremece el alma, ¿no? Si lo miramos, nos damos cuenta de la importancia que tiene para Dios la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y digo que estremece la importancia de este pasaje porque Él se estremeció justamente cuando de dudas se trató. Porque cuando se ponía dudas sobre Él y su persona, versículo 12, llama la atención, ¿no? Dice que Jesús gimió en su espíritu. Y esta es una razón por la cual yo no quiero hacer gemir al Señor, ni ninguno de nosotros, que Él gima. Esto me hace acordar al Calvario, de lo cual no hace tanto ni distantes estamos de lo mucho que se habló el viernes pasado. ¿Cuántos vinieron el viernes pasado? Levanten la mano, por favor. Una palabra importantísima, una palabra larguísima, pero importantísima, que hablaba justamente de los gemidos dolorosos del Señor, de cómo Él solitariamente abandonado se dolió y gimió. Claro, uno diría, obvio, ¿no? Por causa de los hierros, de los clavos que atravesaron sus manos y sus pies y todo lo demás. Y uno dice, bueno, es obvio que gimiera por eso, que se doliera por eso, pero hermanos, saber que Él gime, su espíritu gime, ¿sí? Cuando hay duda en el ambiente, es asunto, ¿sí?, resueltamente importante a tener en cuenta. De hecho, y por eso es que dice la palabra que sin fe es imposible agradarle. Es un gemido, es un gemir de Él, de sentir el desagrado. En estos días, leyendo por acá también, como padre, ¿no?, con el más chico de la casa,
conduciendo a veces, y eso está bueno que hagamos los padres, ¿no? Que ayudemos los devocionales de nuestros hijos, leíamos, ¿sí? Y veíamos cómo el Señor cambió de ambiente y de repente reprendió duramente la incredulidad de los discípulos cuando Él, tras el monte de la transfiguración, bajó y se encontró con que los discípulos no habían podido echar fuera el demonio del hijo de un padre por ahí. Y el Señor dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo los voy a soportar? Y quien estaba conmigo me dijo, el más chico, que de chico le va quedando poco, ya está más alto que yo, me dijo: se enojó mucho el Señor, ¿eh? Y yo le dije: sí, al Señor le disgusta mucho la incredulidad. Quiere decir que no es asunto menor. Esto le puede despertar al Señor gemidos de dolor, de incomodidad, ¿sí? De rechazo, de repudio frente a esa realidad que Él no comparte, ni aconseja ni justifica. Pero además la incredulidad lo puede enfurecer. Mira lo que te digo, no digas eso, pastor. Capaz dicen algunos de mi amado, tierno y pasivo y manso Jesús. De repente se enciende su ira, dice el Salmo. O sea que nosotros tenemos que cuidarnos mucho de no dudar, primeramente del Señor. Porque la primera duda que se habla en este pasaje es la duda en cuanto a la persona de Jesús, la duda que tenían los fariseos. Pero nosotros de fariseos no tenemos ni un pelo, ¿verdad que sí? Nosotros no tenemos nada de religioso, ni de hipócritas, ni de fariseos, ni de religiosos en lo que es las costumbres repetidas, y vanas, y huecas, y vacías, sin Dios. Pero por ahí capaz que nos quiera caer una ficha interna de en algún momento dudar de la persona misma de Cristo. Esto, hermano, lo haría gemir al Señor en su espíritu. Jamás dudes del Señor, jamás dudes de la persona de Jesús, de quién es Él. Lo que estaban ellos pidiendo y esperando, señal del cielo, a ver si este era el que decía ser, el Cristo. Y Él se enojó mucho y dijo: ¿por qué pide señal esta generación? No les será dada. Y los dejó, los abandonó, se tomó el buque, se tomó la barca y se fue al otro lado. Él deja solo a los incrédulos. Abandona a los incrédulos. Que jamás Dios nos abandone, hermanos, que seamos una iglesia de fe. Dale el aplauso y decirle: Señor, sos mi amado. Y de eso no tengo duda. Que ¿quién vos sos? Y señal ya tengo, la de la cruz del Calvario, la de la tumba vacía, la de la sangre vertida. Esa es la señal que tenemos. No les será dada otra señal que la de Jonás, dijo en otro lugar, en otro momento. La señal de Jonás. Así que nunca te permitas la duda, porque sabés que el que trae la duda es Satanás, ¿no? Ayer hablaba con alguien y me decía: porque tal cosa pasa por mi mente. Y yo le digo: ¿vos sabés quién te está dictando eso? Sí, Satanás. ¿Y por qué le haces caso? Muchas veces vienen cosas que son obvias de dónde vienen. Y el solo considerarlas es algo nocivo. Pero del Señor no queremos dudar jamás. Él es en su esencia Dios mismo. Mete tu mano en mi herida, le dijo al incrédulo Tomás. Pero Tomás no tuvo necesidad de eso. De rodillas cayó, se humilló y dijo: Señor mío y Dios mío. ¿Cuántos le dicen a Jesús: Señor mío y Dios mío? Aunque no tenga otra señal, de hecho no la necesito, ya tengo la que tengo y me basta, la señal de la cruz, Señor, me basta para saber. Aunque no tenga otras señales todavía, aunque me falte alguna todavía, por demorada que parezca, nunca dudes del Maestro. Aleluya. Pero también otra ceguera, ¿no? Otra duda, porque la duda es ceguera. Sí, fue la cuestión seguida a la que viene, que fue tratada así como ceguera, ¿no? Versículo 18, lo que sigue ahora, versículo, como te digo, 18, dice que Jesús les dijo ante la duda y la incredulidad de sus discípulos: ahora, teniendo ojos, ¿no veis? Ceguera, en fin, ¿no?
Ceguera, hermano, para no ver lo que el Señor había hecho, porque muy poquito antes de todo esto, capítulo 8 mismo, el Señor venía de multiplicar panes y peces, y estos estaban tan cegados y eran tan ciegos por causa de la incredulidad que no se acordaban, como que no hubieran visto. Y el comentario en la lectura bíblica, en ese devocional familiar, fue: pero ¿qué les pasó a los discípulos? ¿Cómo podía ser, papá, que no se acordaran? ¿Qué les pasó? Puede ser que nosotros no nos acordemos de repente que caiga un telón de oscuridad y de olvido ante los hechos poderosos, no solamente del pasado, sino inminentes, recientemente, de nuestro pasado inmediato. Ellos acababan, hermanos, de salir de la multiplicación, sí, de los panes para 4.000, y ya venían de otra, y se habían olvidado, y empezaron a dudar, empezaron a descreer, la duda que trae, empezaron a discutir. De hecho, los fariseos, por causa de la duda, qué terrible, ¿no? Versículo 11, discutieron con el Señor. La duda trae desconformidad, la duda desacomoda al ser, te quita la paz. La duda, si te aleja de Dios, y por eso la condición óptima de Dios se aleja de los que dudan. Y estos ahora, los propios discípulos, los mismísimos discípulos, por estarle dando lugar a la duda y no la confianza, la intranquilidad se adueña de ellos y empiezan a discutir entre ellos, diciendo: pero ¿cómo vamos a hacer? No nos va a alcanzar. Nos hemos olvidado de traer el pan, ya estaban arriba de la barca. Habían traído, y para tantos que eran, ¿no? Habían traído solo un pan consigo en la barca. Solo esto tengo, Señor. ¿Cómo vamos a hacer? Y ahí la discusión: la culpa es tuya. No, la culpa no es mía, es tuya. Pero en definitiva, hermano, la duda. Cuando vos sacás la cuenta y la cuenta no da, porque un pan no daba para tantos. Pero el Señor no quería que ellos estuviesen sacando cuentas, sino que estuviesen confiando. Que estuviesen sabiendo que, aunque pareciera que no hubiera y que no fuera a alcanzar y que no fuera lo suficiente, el Señor haría lo que ya antes había hecho. ¿A cuántos ya el Señor nos ha multiplicado alguna vez el gas de la garrafa? A ver, levanten la mano, a ver cuántos locos hay como uno acá. ¿A cuántos? Sí, Dios nos ha multiplicado el dinero. Porque ya tendría que haberse terminado hace rato. Muchas veces decíamos. Sí. Acá tenemos un testimonio de alguien que no se lo olvida y mira, nos lo recuerda en medio de la prédica. Alguien que estuvo a la muerte, y no habla cualquiera, es una doctora, es una psicóloga, hermano, que estuvo a la muerte, ella sabe lo que está hablando, y el Señor, ¿qué dijo ella recién? La resucitó. Dale el aplauso, hermano. Aleluya. Y no te olvides de sus beneficios. Aleluya, pero tenlos a memoria para decir: si Dios hizo aquello, va a hacer esto ahora. ¿Y qué haces ahí desesperándote tanto? No, hay gente que se angustia. Hay gente que se lamenta y se piensa que con esos lamentos y angustias van a conmover el corazón de Dios. No, Dios quiere sanar esa ceguera. Dios quiere que tengas mirada clara y franca hacia Cristo y lo veas a Él tal cual Él es, el Hijo del Dios viviente, y punto, y no hay duda de eso. Pero que también tengas mirada y tengas ojos para ver lo que el Señor hizo contigo algún día. Capaz que no, nada distante ese día. Capaz que hoy mismo, en este mismo día. Capaz que había sido en ese mismo día. Creo que sí. La multiplicación de los panes y de los peces. Y ya se habían olvidado. Y el Señor, porque trata todo esto como un tema de ceguera, acto seguido, correlativo, secuencial, seguido a esto, es la sanidad de un ciego. Hermano, ser incrédulo